Regresamos a Análisis en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Hoy completamos nuestra segunda entrevista del día de hoy. Primero tuvimos a Raúl Ledesma, abogado, exministro del Trabajo. Ahora tenemos a el señor Walter Spurrier, el economista Walter Spurrier, máster en Ciencias Políticas, economista. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestra casa, Radio Fuego. ¿Cómo he estado? Muchas gracias por tenerme hoy, el día de hoy, y poderme dirigir a tan interesante audiencia. Bueno, economista, ¿cómo está? Le saluda también Mariela Viteri. Estamos Ricardo Mórtola, Viteri, mi hijo, y yo, y queremos hablar de temas de coyuntura en relación al COVID y en relación a la economía. Ricky empieza con la primera pregunta. Adelante, por favor. Economista, el ministro Richard Martínez explica que Ecuador tendrá caída de 7.000 millones de ingresos. Eso es algo que ya hemos hablado desde hace muchísimo tiempo en este programa, soluciones y consecuencias de la caída de la economía. En primera perspectiva, ¿cómo lo ve usted? Bueno, estamos en una situación, yo creo que la más grave de la historia. Sí. Comenzamos con que teníamos un acuerdo con el Fondo Monetario que no estábamos cumpliendo. Necesitábamos el apoyo del Fondo Monetario para poder salir adelante por el tremendo déficit fiscal que tenemos, y en eso viene el coronavirus, cae el precio del petróleo y tenemos que entrar en cuarentena y cae la producción económica en 70%. Eso deteriora las finanzas fiscales en 7.000 millones de dólares. El gobierno no tiene plata y, por otra parte, el sector privado entrado en cuarentena tampoco. El sector privado tiene que pagar sueldos, aparte de pagar impuestos, porque no han quitado los impuestos, no los han diferido, y no tiene de dónde pagar, y el gobierno tampoco tiene adecuados fondos públicos. Bajo esas circunstancias se torna imprescindible que una primera línea de acción del gobierno es pedir enérgicamente desembolsos de la comunidad internacional para que el Ecuador no entre en angustiosa de total falta de medios circulantes, total falta de actividad económica. Ese es, pero primero que tiene que hacer el presidente, y tiene que hacerlo él, no dejarlo al ministro, porque tiene que llegar a las instancias más altas del mundo para que no se demore ese rescate del Ecuador, que necesita esos fondos de manera urgente. Economista, entonces el rescate viene de afuera específicamente. ¿Nosotros en austeridad no podríamos recuperarnos? Bueno, hay varias fases que son simultáneas que hay que seguir, pero en lo que es austeridad es una solución puede ser de muy corto plazo, pero en muy corto plazo, por ejemplo, entre las cosas que propone el gobierno a la Asamblea, o mejor dicho, entre las cosas que ya ha autorizado el gobierno a través de una interpretación de lo que permite la ley laboral, es que las empresas que no están trabajando plenamente, a los trabajadores que no están pudiendo ir a trabajar, les pague solo las 3/4 partes del sueldo. Bueno, el gobierno podría comenzar haciendo eso con el sector público. Con los empleados que no están laborando en el sector público por razones de la cuarentena, también debería de pagarles 3/4 partes del sueldo, y eso aligeraría un poco la carga de salarios que tiene que pagar la administración pública en el corto plazo para poder atender de mejor manera a las necesidades humanitarias, los bonos para las personas que no tienen empleo, que no tienen fuentes de ingresos, y también para atender las necesidades de salud. O sea, austeridad sí nos serviría, especialmente con esa medida. Claro, ahora, ¿esto también se aplica en la empresa privada, economista Spurrier? Pues en la empresa privada se está aplicando. En estos momentos una empresa puede indicarle al Ministerio del Trabajo que determinados números de trabajadores no pueden cumplir ahora su horario normal de trabajo, o algunos nada de su horario de trabajo por razones de la cuarentena, y entonces se le presenta la lista de las personas a que se les va a pagar las 3/4 partes del sueldo, y el ministerio aprueba. Entonces es una solución para momentánea, para que las empresas puedan reducir ese costo y puedan pagar por lo menos esas 3/4 partes de los salarios en circunstancias en que no tienen ingresos.
A mí me ha llamado dos cosas la atención, economista. Usted dice que el gobierno tiene que ir enérgicamente afuera a conseguir dinero. Cuando usted dice enérgicamente, ¿cuál es digamos, el verdadero significado de ese enérgicamente? Bueno, el verdadero significado de ese enérgicamente es el siguiente. En estos momentos, todos los países emergentes, todos los países que no tienen moneda dura, están entrando en un tremendo problema. Primero porque son países a los que entraron capitales extranjeros que ahora han salido y se han refugiado en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces han perdido capital y luego también al entrar en cuarentena se paraliza o semi-paraliza su actividad económica. Entonces todos necesitan un rescate. Lo acaban de pedir, por ejemplo, hoy las figuras más prestigiosas de América Latina, entre los cuales el presidente Cardoso, el presidente Lagos, el presidente Santos, el presidente Cedillo de México, de que tiene que la comunidad internacional rápidamente hacer un programa. Expresidentes, ¿no? Son expresidentes, sí, son ya personas, los mayores de la sociedad, de los ancianos, como que dice ex-líderes, que la comunidad internacional tiene que dar a través del Fondo Monetario derechos especiales de giro por $1 millón a los países de América Latina. En este contexto, en que países grandes como Brasil, México, Argentina, etcétera, están con problemas, las entidades internacionales descuidan a los países pequeños como el Ecuador. Pues entonces en ese sentido vamos a aparecer como en una como si hubiera una avalancha y nosotros somos los más chiquitos y nos aplastan los demás. Entonces es necesario que el presidente llame al presidente del Fondo Monetario, llame al presidente de los Estados Unidos, llame a quien tenga que llamar y diga: esto no puede atrasarse porque nosotros somos la punta de lanza en los problemas, porque no podemos emitir y porque estábamos ya en una posición débil antes de que se dé esta crisis de la pandemia y porque el Ecuador es el país proporcionalmente más afectado en América Latina con la pandemia. Los otros vendrán después, nosotros estamos primero ahora en la lista. Somos los que en Guayaquil hemos tenido el más fuerte azote de la pandemia en toda América Latina. Entonces, ya no tienen que cortar vías burocráticas, tienen que olvidarse de trámites que toman semanas o meses o consideraciones o solicitudes, inmediatamente tiene que venir un rescate al Ecuador. Entonces él tiene que tomar eso, no dejarlo al ministro de Finanzas, porque el ministro de Finanzas no lo puede llamar a Donald Trump, no lo puede llamar al presidente del Fondo Monetario, a lo sumo puede llamar al director del área de América Latina de Estados Unidos o del Fondo Monetario. Entonces yo sí pienso que él tiene que moverse porque estamos en una situación urgente porque en estos momentos hay empresas que pueden comenzar a quebrar y empleos que se van a perder de manera definitiva y hay que evitar eso. Economista, subsidio, IVA e impuestos, es de lo que principalmente se habla como reducción. ¿Usted qué reduciría principalmente? ¿El subsidio de qué? ¿El IVA de qué? ¿Y los impuestos de qué? ¿Qué es lo que primero se debe quitar para que la economía al menos pueda empezar a moverse? O inyectar, también. Sí, o inyectar. Claro, yo creo que hay que incluirlo de inyectar porque las distintas propuestas, no todo el mundo propone lo mismo. Cuando estamos hablando de los subsidios, por ejemplo, el subsidio de los combustibles. El subsidio de los combustibles es una medida para un horizonte mayor de largo plazo, porque hoy en día ni la gasolina ni el diésel están subsidiados en Ecuador. El petróleo, el WTI, que es nuestro referente, se está vendiendo a $20 el barril. O sea que nuestro petróleo se estaría vendiendo como a $14 por barril. Un precio bajísimo, similar al que tuvo durante el gobierno de Baguat. Entonces, en ese sentido, esa es una solución, pero es una solución de mediano plazo. O sea, para cuando se recupere el precio del petróleo, el gobierno no tenga ese subsidio. El bajar los impuestos no es viable hoy, no es viable. El gobierno, primero, el impuesto que es el peor, el que más distorsiona la economía, es el impuesto a la salida de divisas, porque eso desalienta el ingreso de divisas. Pero el gobierno no puede privarse de esa fuente de ingreso hoy. Tiene que sacarlo más adelante y no puede. Hay una propuesta de bajar el IVA, yo no estoy la propuesta de bajar el IVA, porque aquí lo que sucede es que lamentablemente muchos ven la mitad de la película. Cuando el gobierno dice
yo no tengo suficiente plata para el bono de solidaridad, el sector privado me tiene que dar más plata. Ahí el gobierno no se da cuenta que el sector privado ahorita no tiene un centavo y tiene que pagar sueldos. Pero cuando el sector privado dice el gobierno tiene que bajarnos el IVA, no se da cuenta que el gobierno no tiene plata y lo que le entra, lo poco que le entra del IVA con la poca actividad económica que hay, necesita para sus gastos indispensables. Entonces, no puede al uno cargársele al otro, ni el sector privado pedirle al Estado que baje los impuestos, ni el gobierno quiere aumentarle los impuestos al sector privado. En ambos casos es mejorar las finanzas de un sector en perjuicio del otro. Ok. Economista, se estima que el país, su economía se reduciría en un 6 o 7%. Estamos de acuerdo que eso fue más o menos como la crisis bancaria del 99, ¿verdad? Sería más. Sería más que la crisis bancaria. La crisis bancaria no llegó a bajar tanto. El asunto es que las crisis son distintas, ¿no? Son distintas porque lo que hace la gran diferencia es la dolarización. Ya. Entonces, como la vez anterior, al temer la población de que sus sucres perdían valor, había que todo un descalabro, de la vida, claro. Había un descalabro, se metieron fondos los bancos, y a las finales las personas que tenían ahorros los perdieron los ahorros, o sea que un golpe muy fuerte por ese lado, y por otra parte los salarios se vaporizaron, se quedaron en nada los salarios, o sea que se ganaban poquísimo dinero traducido a dólares cuando entramos en la dolarización, porque se habían pulverizado con la devaluación. Pero ese golpe fue fuertísimo en un plazo relativamente corto, y luego crecimos muy rápidamente y nos recuperamos muy rápidamente. Hoy no tenemos tanto. Pero quiero hacerle un paréntesis, perdón, economista Spurrier. Sí. La válvula de escape en esa época fue la masiva migración de ecuatorianos a España, Italia, Estados Unidos. ¿Usted cree que vaya a haber otra masiva migración? ¿O por dónde es la válvula de escape del ecuatoriano en este momento? Bueno, en este momento la migración el día de hoy está muy complicada porque fíjese a dónde van los ecuatorianos. Primero siempre iban a Estados Unidos entrando por Nueva York. Nueva York está igual que Guayaquil en este momento. Claro. Está idéntico. La diferencia es que allá no se ven las tumbas, los catafalcos uno al pie del otro, sino que se ven contenedores. Pero es lo mismo, la cantidad de muertos y que no puede manejar el sistema. España e Italia son los otros dos destinos de los migrantes y los dos están con una crisis, quizás están en un estado un poquito más avanzada que el Ecuador, pero están muriendo varias cientos de personas al día en esos países. Entonces, no hay para dónde correr. ¿Cuál sería la válvula de escape? Claro, y están también pues en cuarentena, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay posibilidades que de ir para allá. Entonces, no hay esa válvula de escape. Aquí la válvula de escape va a tener que ser, que no es exactamente la válvula de escape, sino que hay que aprovechar estas circunstancias para cambiar todas las leyes que impiden que el Ecuador tenga una economía moderna y que crezca. No, hemos tenido trabas, el país no ha querido modificarse, el país ha querido tener buenos subsidios a los combustibles, que ha sido un desperdicio de dinero, ha querido tener una cantidad de burócratas. Rafael Correa triplicó el rol de pagos en la administración pública, o sea que predicamos a gente que está sentado en su escritorio. Bueno fuera que fueran maestros o médicos, son gente sentada en su escritorio poniendo trabas al funcionamiento de las empresas. Todo eso tiene que cambiar. Tiene que haber un régimen laboral más flexible. Tiene que haber normas que permitan a la banca ser más eficiente, al mercado de valores más eficiente, al sector público restringirle su capacidad de actuar de una manera irresponsable como ha tendido a ser en años pasados. O sea, tiene que haber una serie de cambios para que el país tenga una mejor infraestructura y una vez que salgamos de la crisis, poder comenzar a crecer fuertemente. Entonces, ese es uno de los 3 tareas que tiene el gobierno. O sea que si hablamos resilientemente sería una oportunidad para el Ecuador de dejarnos de creer ricos porque hay petróleo, sino que volver a la austeridad de antes de los años 70, donde realmente podíamos mantenernos
con nuestra producción agrícola y tal, de una manera austera, adecuada y más lógica. Bueno, claro, incluso sin irnos tan lejos, los 3 primeros gobiernos de la dolarización, los gobiernos de Noboa, Lucio y Palacio, acumularon $2.000 millones en un fondo precisamente para emergencias. Y eso cuando el precio del petróleo era bajo. ¿Ya? El precio comenzó a subir a fines del gobierno de Palacio y estuvo alto durante el gobierno de Rafael Correa hasta el año 2014. O sea, probablemente si Rafael Correa hubiera mantenido ese nivel de mantener ahorros, hubiéramos tenido unos 7-8 mil millones de dólares ahora para poder utilizar en esta crisis, y no los tenemos. Entonces, en ese sentido, fue precisamente en esta década correísta donde peor actuamos en el sentido de creernos la Arabia Saudita de América del Sur y haber dilapidado el dinero. Ok. Economista, ¿tienes alguna otra pregunta, Ricky? Sí, economista, esta ya es un poquito más en el ámbito internacional. Como usted sabrá, Donald Trump ha recibido una avalancha de críticas por suspender la financiación de la OMS. Usted, me imagino, estará al tanto de esto. Yo pregunto, ¿esto hará efecto dominó y recaerá también una consecuencia sobre nosotros, sobre los países del tercer mundo, o es un problema que a nosotros no nos incumbe? Bueno, nos incumbe como parte de la comunidad internacional. En general, Donald Trump es muy contrario a los organismos multilaterales. ¿Usted está de acuerdo en que haya suspendido la financiación? No, yo no estoy de acuerdo. No está de acuerdo. Él es muy contrario a eso porque él piensa que Estados Unidos es una nación tan importante, no tiene por qué someterse a organizaciones en las cuales, si bien tiene el voto más importante, no es el único que cuenta. Entonces él dice, yo hago las cosas por mi cuenta y no los hago en concertación con los otros países. Eso es parte de su lema de America First. Yo pienso que eso está mal, yo pienso que hay que colaborar. Pero luego, en otro nivel, y yo pienso que su pregunta va allá, cada país tiene independientemente un tipo de relación con los Estados Unidos. En el caso del Ecuador tiene una muy buena relación. ¿Por qué? Porque el presidente Moreno dio un giro de 180 grados en su política exterior, de ser una política exterior bajo el presidente Correa hostil con Estados Unidos y tratar de ver de cómo le puede hacer algún daño a los Estados Unidos dentro de lo poco que podemos hacer nosotros, que somos pequeños, y de pronto pues Moreno incluso ha apoyado a Estados Unidos plenamente en su política hacia Venezuela, al punto pues que aquí ha estado el vicepresidente de Estados Unidos, había reunido un secretario de Estado viene todo el tiempo, lo ha recibido el presidente Trump al presidente Moreno, entonces hay una muy buena relación, y yo pienso que Moreno puede aprovechar esa buena relación para que Estados Unidos le haga una concesión especial al Ecuador en estos momentos de crisis. Así es, y para yéndonos hasta el sur de América ahora, prefiero que un 10% de la población extra llegue a la pobreza, que 100.000 argentinos pierdan sus vidas, dijo el presidente Alberto Fernández. No sé cómo lo ve usted, economista, pero esto a mí me parece un atropello a los derechos humanos, que el presidente de una nación que no está para imponer, sino para servir a la nación y para representar, tome la batuta y diga, nadie sale, no me importa, si es que no tienen para comer, se quedarán pobres, pero hacen lo que yo digo. ¿No le parece un atropello a los derechos humanos? Me parece raro de que haya tomado esa actitud Fernández, pero sin duda hay que... no es apropiado y no es correcto que un presidente trate así y hable así de otros ciudadanos. Claro que sí. Y usted, disculpa, la última pregunta, economista, ¿cuánto deberíamos salir? Está el debate, están encerrados, la gente no tiene que comer. ¿Usted cree que deberíamos, como individuos, ser responsables de nuestra salud y de nuestras acciones y de una vez por todas salir y movernos económicamente y socialmente? ¿Ya no podemos estar encerrados? Bueno, yo lo que creo es que en estos momentos las autoridades, y por eso me refiero que las de salud, las de gobierno que maneja esto, etcétera, tienen que dar un informe cabal
a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía de Guayaquil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que van a hacer y por qué? ¿Por qué se mantiene la cuarentena en circunstancias en que las estadísticas demuestran que está bajando el número de casos en Guayaquil, que ya se estaría aplanando la curva, etcétera? Entonces ellos tienen que explicar si por qué no lo hacen, o si no pueden explicar por qué no van a reducir lo riguroso de la cuarentena. Entonces si no tienen cómo justificar, entonces tienen que aflojar un poco y permitir que comencemos a circular. Entonces, uno o lo otro, yo no creo que debemos nosotros a título personal rebelarnos contra eso. Yo pienso que tenemos que trabajar de conjunto en una estrategia como parte de una sociedad, pero también no puede ser que nos impongan algo sin darnos una explicación coherente, porque estamos pues no pudiendo mantener nuestros hogares, estamos teniendo enormes problemas económicos, y entonces nos merecemos que nos den una explicación, y si no tienen una explicación adecuada, que alivianen las medidas, o sea, que levanten la cuarentena tan estricta. Bueno, soy periodista del diario El Universo, lo leo los domingos, economista, y este domingo también hubo una entrevista a el doctor Guevara, y él hablaba de que habría que salir en mayo, porque realmente tenemos el problema de que si no producimos, pues va a ser catastrófico. Es lo mismo que usted está diciendo. Entonces, pues en relación a decir la verdad y saber si podemos salir o no, y quedarnos en la casa a producir, estamos en una disyuntiva inmensa, grande, porque yo 5 minutos pienso la vida, y después digo, Dios mío, ¿cómo pago? Me explico, estamos en una disyuntiva, estamos entre la espada y la pared. Sí, o sea, el punto, además tenemos que ver bajo la siguiente óptica. Este no es un problema que va a desaparecer pronto, porque el momento en que lo tengamos bajo control es cuando ya haya una vacuna, ya nos haya llegado la vacuna y ya se hubiera vacunado las 3/4 partes de la población. Y eso no va a suceder sino en el tercer trimestre, o mejor el caso, el segundo trimestre del próximo año. Exacto. Entonces aquí, ¿cuál es la medida que en mi criterio tienen que usar las autoridades? Las autoridades tienen que estar seguros que su sistema de salud no esté colapsado. En la medida que el sistema de salud pueda atender adecuadamente a la gente que se enferma, no solo de coronavirus, sino de lo demás, tienen que ir relajando la cuarentena, porque lo que sucede es de que hay gente que se está muriendo, pues, no solo de coronavirus, sino de otras cosas, porque sencillamente no lo atienden, no lo estén. Entonces ahí juegan dos elementos. La una es que tienen que mejorarse las instalaciones de salud, tiene que haber una mejor oferta de salud, atender más personas, y en la medida que de pronto se digan, estamos atendiendo adecuadamente o más o menos bien a las personas, ahí se puede levantar la cuarentena, sabiendo que, porque igual no se va a poder impedir que más personas se contagien. El punto central es de que no se agolpen los contagiados graves al punto que algunos que pueden salvarse mueran. Ese es el punto que tiene que codificar. Y por lo tanto vamos a ir, probablemente este sea el peor periodo de cuarentena, pero durante el próximo año y medio van a haber pequeños periodos de cuarentena, o van a haber de semi-cuarentena o de restricciones en la movilización. Seguro. Por ejemplo, en la China ya se está usando el que a uno, una vez que hacen la prueba y muestran que uno ya tiene anticuerpos pero que han superado el coronavirus, a uno le da un certificado que incluso uno lo tiene electrónicamente en el celular. Y las personas que tienen ese certificado tienen más libertad de movilización. Claro, que las otras. Porque tienen menos riesgo. Sí, pero economista, en Guayaquil, por ejemplo, si se está pensando que estamos encerrados todo abril y que salgamos en mayo, como lo proponía el doctor Guevara de alguna manera, ¿no? Me pongo a pensar, Guayaquil va a ser el último. Es que claro, pues, o sea, este semáforo no saldrá de rojo en Guayaquil en mucho tiempo, pues. Ahora, lo que sucede es que más bien las otras ciudades del país van a entrar en problemas como el que ha tenido Guayaquil. Aquí comenzó primero, pero ya debe estar más o menos así en, qué sé yo, Los Ríos, en Manaví, en El Oro,
y probablemente entrarán después a Pichincha, a la SUAY. No creo que con tanta fuerza, ¿sabe? Porque no hay tanta acumulación de gente definitivamente. Bueno, hay eso, claro, y sobre todo no hay tanta densidad en el sector informal como hay en Guayaquil. Exacto, claro. Guayaquil vibra, claro. Sí. Dígame una cosa, economista, ¿las postergaciones de todos los pagos destruyen más la economía? ¿La difieren? Realmente, bueno, no me voy a morir ahora, o sea, ¿lo quiere rápido o lo quiere, pues, lento? Así como decía Tony Camo, ¿lento o rápido? O sea, hay economistas que dicen que estas postergaciones podrían destruir más la economía, de pagos del IES, del SRI, a los trabajadores, porque realmente pues el problema es que no lo tenemos ahora, lo podemos tener en agosto, septiembre, ¿me explico? Bueno, ¿cuál es su teoría? En este momento estamos en este grave problema de que está interrumpida la cadena de pagos. Exacto. O sea, la gente primero no produce y lo poco que produce no lo puede vender. Y si ya lo logra vender, no lo logra cobrar. Entonces no circula la plata, tampoco se le puede pagar a los bancos tienen que reestructurar las deudas. Entonces es un asunto que de inmediato lo tiene que cambiar el gobierno, tiene que conseguir los fondos porque esto va a llevar a quiebras en la economía. Si fuese a levantarse prematuramente, y eso es lo que no nos han dicho las autoridades todavía, cuánto sería el momento apropiado para prudente para levantar la cuarentena, si fuesen a levantarlas ahora, probablemente más adelante tendrían que reimponerla, pero el punto es de que el gobierno va a tener que comenzar a calibrar para permitir una mayor apertura del sector productivo, porque igual ahora permiten algunas trabajar, ¿no? Las personas del sector de salud, permiten trabajar a las empresas estratégicas, permiten trabajar a las empresas de exportación, pues van a tener que ir ampliando eso porque están realmente ahogando la economía y si esto continúa en efecto, estaremos, no nos morimos de coronavirus, pero nos podemos morir de hambre. De hambre, claro. Ahora, perdóneme, economista, no le quito sino dos preguntas más. Con este tema de que si postergamos el asunto, no pues vamos a tener problema ahora, pero sí después, necesitamos inyectar dinero. Ideas que usted nos pueda dar, bueno, yo sé que salga el Ecuador Enérgico a pedir dinero, pero pues ¿de qué otra forma? La banca privada tiene que prestar dinero, el IES, el BIES tiene que prestar dinero como ya lo está haciendo, de hecho. ¿Cuál sería la mejor manera de inyectar dinero para que haya consumo? Bueno, no hay muchas opciones si es que no viene dinero de afuera, porque dinero de adentro no hay. Hay algunas personas que dicen que el gobierno emita dinero con una moneda paralela, hay gente que dice cojan la plata de las reservas monetarias, pero todo eso nos va a llevar a un descalabro. Eso es un descalabro. En algún momento. Y sin que demore mucho tiempo, pues nos va a llevar a un descalabro. El asunto es de que de que tenemos que conseguir el dinero de afuera o tenemos que ajustarnos e ir bajando los costos internos de la economía, restringir el consumo a lo mínimo. Es el costo de no haber hecho el ajuste en su debido momento, ¿no? Que nos coja esta situación totalmente... Usted ya lo ha venido diciendo en el universo durante algunas semanas, o sea, estábamos ya en problemas, ¿no? Incluso cuando pasó lo de octubre, pues sus editoriales fueron bastante fuertes en relación a que ya el problema existía. Pero yo no lo veo a usted muy fan, por decirlo de alguna manera, de inyectarle a la economía. Usted más bien está pro la austeridad absoluta. Es que inyectarle a la economía si tuviésemos los fondos, que no hay. Es por eso que tienen que venir de afuera. Por eso el gobierno tiene que insistir que venga de afuera. Y luego austeridad tipo, por ejemplo, pagarle solamente parcialmente los sueldos a los empleados del sector público para que ellos tengan que restringirse igual como estamos restringiéndonos los del sector privado. No solamente el sector privado tiene que apretarse el cinturón, sino también el sector público. Y eso ayuda, no es una solución, pero es una ayuda al problema. Tiene que haber esa austeridad y los fondos de afuera, tratar de inventar fondos donde no hay o tomar reservas
del Banco Central, que significa coger los depósitos del público, porque las reservas son dinero del público que depositamos en la banca y la banca pone al Banco Central. Esas son las reservas, no es plata del Banco Central. Eso sería como si nos sacaran la plata de la cuenta corriente para gastarla el gobierno. Claro, sería claro, así es. Hacer una moneda paralela es, como algunos están pidiendo, es... nos están pidiendo. O sea, el dólar está en riesgo. Eso pondría en riesgo la dolarización. No, eso fue lo que pasó en la Argentina cuando sacaron los patacones. Terminó eso por la convertibilidad de Argentina y fue una crisis muy seria. Entonces, en estos momentos el pensar en eso es como que dice, prefiero morirme de una desdolarización y con todo lo que eso trae y no tener que pasar por esta falta de liquidez. Son dos cosas terribles, pero yo pienso que es mejor tratar de conseguir los fondos de afuera y combinarlo con austeridad y combinarlo con un cambio de la manera de organizar la economía para que sea más eficiente y no buscar la salida fácil de un colapso que sería lo que plantean gastar dinero que no tenemos o crear monedas artificiales o utilizar los fondos del público en los bancos para el gasto corriente. Así es. Economista, no sé si Ricardo tenga una última pregunta. Pues, ¿tienes una última pregunta, Ricardo? La verdad es que me has dejado aquí sentado de acompañante. Estaba con la ilusión de entrevistarlo, economista, tengo que decirlo, porque como soy pues una lectora de sus columnas, pues quería realmente poder entrevistarlo y entonces tenía muchas preguntas para hacerle. Ricky, ¿tienes una última pregunta, por favor? Porque tampoco podemos quitarle tanto tiempo al economista. No, economista, no lo molestamos más. Muchísimas gracias por la entrevista que le ha concedido a mi mamá. Yo estaba aquí de radio escuchando. Lo siento, tienes que irte acostumbrando. Gracias, economista. Un abrazo y ahora podemos tenerlo en una próxima entrega, de verdad. Cualquier momento que quieran. Gracias. Gracias. El economista Walter Spurrier estuvo con nosotros.